Horas 27 minutos, el exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, nos acompaña esta mañana en Telediario para analizar la situación económica por la que atraviesa actualmente nuestro país. Economista, buenos días y bienvenido. Buenos días, Fabricio. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias, economista. Gracias por atender nuestra invitación. Bueno, ¿cómo se encuentra actualmente la situación presupuestaria de Ecuador? Bueno, la situación es complicada. Solo por tres factores usted tiene un impacto de unos 7.000 millones de dólares. Me refiero, por ejemplo, a lo que se presupuestó en materia de recaudación tributaria, con una economía que va a decrecer este año probablemente alrededor del 10%, yo creo que va a ser bastante más, del 6 o del 7 que se estimó hace poco, con una caída del precio del petróleo que se sitúe en 20.25 cuando estuvo en el presupuesto en 51, y además con ingresos que estaban previstos de 2.000 millones en concesiones que no van a realizarse por la propia situación. El impacto general para ingresos del presupuesto es más o menos 7.000 millones de dólares adicionales a los que ya tenía de déficit antes del aparecimiento de este problema. Economista, ¿podríamos mencionar una cifra global entonces de déficit? Porque entendemos que para el año 2020 el presupuesto general del Estado estaba calculado en aproximadamente 31.400 millones de dólares, con un déficit en ese momento de 3.800 millones antes del COVID-19. Ahora, ¿de qué cifra podríamos hablar que creció, que aumentó ese déficit presupuestario? Bueno, primero decirle que los 1.800 se quedaban un poco cortos. En el Observatorio Fiscal estábamos calculando en ese momento cerca de 5.000 millones. Con todo lo que ha ocurrido, para dar una cifra para que se entienda, lo que tiene que pagar este año el presupuesto del Estado no es solamente cubrir el déficit, tiene que pagar adicionalmente vencimientos de capital de la deuda pública interna y externa, tiene que pagar atrasos, tiene que pagar ciertos pasivos, se vencen ETEs, es decir, todo eso, ese agregado, va a sumar más o menos los 16.000 millones de dólares. Eso es lo que se requiere para poder, de alguna manera, sortear la situación que se ha presentado y que se ha complicado a raíz del problema de la pandemia. Claro que sí. Bueno, el presupuesto general del Estado principalmente se alimenta de ingresos provenientes de la venta de petróleo, de la recaudación de impuestos, como usted bien mencionaba, por el tema de las exportaciones, en fin. Pero solamente en el tema de impuestos tributarios, del pago de impuestos, de la recaudación, el ministro de Economía y Finanzas hace poco aseguraba que existe una merma o una caída de las recaudaciones en un 40% solamente en la recaudación del IVA. Se estimaría más o menos unos 2.000 millones de dólares menos solamente en recaudación tributaria. ¿Esto puede ser así o el escenario podría ser peor? No, yo creo que esa cifra puede ser inclusive más severa, más complicada. Cuando una economía no crece, las empresas no venden y por lo tanto no generan utilidades. Al no generar utilidades, no pueden pagar impuesto a la renta o no pagan impuesto a la renta. Cuando la economía decrece, el nivel de transacciones también se reduce. Por lo tanto, el IVA, que es un impuesto a las transacciones, también se reduce y por lo tanto el presupuesto recibe menos recursos. Así que yo sí creería que el impacto puede estar en unos 2.500 millones de dólares en términos anuales. Economista Pozo, ¿cuánto ha afectado también esta caída tan drástica del precio del crudo en el mercado internacional para recibir ingresos en nuestro presupuesto del Estado? Se estima también que por el tema de la caída del precio del barril de crudo, cerca de 3.000 millones de dólares el país dejaría de percibir. ¿O deja de percibir? Fíjese, el presupuesto se estableció en 51 dólares el barril. Si usted hace una diferencia de 30 dólares por barril, más o menos entre lo que sería en el año y lo que estaba previsto, usted tiene una diferencia de 30 dólares. Eso multiplicado por 80 millones aproximadamente que impacta en términos anuales, 80 millones de dólares anuales cada dólar que se reduce en el precio del petróleo, usted tiene que multiplicar
3 por 8, es decir, 24 son 2.400 millones de dólares menos por concepto de la caída del precio del petróleo, no compatible con el precio que estaba en el presupuesto. Y en el tema de la monetización de activos que finalmente no se ha logrado concretar, este tema de las concesiones de empresas públicas, sobre todo que usted mencionaba, ¿cuánto deja de percibir por ese concepto el país? Bueno, yo fui un poco crítico en el sentido de que me parecía que las concesiones no podían entrar como un ingreso permanente a la proforma, porque es un ingreso incierto, no sabe si va a entrar, cuánto va a entrar, en qué forma va a ser, pero ahí probablemente el impacto va a ser de unos 1.500 a 2.000 millones de dólares. Sume usted las cifras que acabo de citar, estos 1.500, más los 3.000 millones, más los 2.000 millones del tema de los impuestos, usted tiene la cifra que le mencioné al principio, de unos 7.000 millones de impacto solamente por esa vía. Y eso obviamente agrava la situación fiscal y complica el financiamiento de todos los sectores. Economista Pozo, y con 7.000 millones de dólares aproximadamente menos para nuestro presupuesto, ¿qué es necesario hacer en el tema de la proforma, del presupuesto que se está ejecutando este año? ¿Qué se debe ajustar? A ver, aquí no hay ciencias ocultas, Fabricio. Usted tiene un presupuesto con un déficit grande. Cuando uno tiene un presupuesto grande en déficit significa que los gastos son mayores a los ingresos, así de simple. Entonces, ¿qué tiene que hacer? O aumentar los ingresos, o reducir los gastos, o alguna combinación de las dos cosas. Pero la coyuntura del momento es importante, porque si usted, por ejemplo, en vez de darle oxígeno a la economía, le quita oxígeno, lo que provoca es más recesión económica y termina generando inclusive menos impuestos, menos recaudación tributaria. Entonces tiene que buscar manejarse en términos, yo le diría, balanceados. De alguna manera tiene que bajar el gasto en la proporción que necesita, que todavía no se ha dado. Tiene que generar ingresos por contribuciones que le ayuden, tiene que financiar parte de lo que no pueda ajustar con recursos, por ejemplo, de multilaterales o de gobiernos de países amigos, y de esta manera tratar de salir de la situación. Ese es, por ponerlo en sencillo, cómo debería manejarse el problema, y otras obligaciones tendrán que renovarse hacia adelante. Bueno, pero ¿por dónde deberían entonces ir esos ajustes? Porque en este momento de complicación, de dificultades a nivel económico, hay mucha gente que espera, lógicamente, que la situación económica se vaya aliviando. Pero las autoridades tienen ahí un difícil dilema, el tomar decisiones que finalmente permitan una viabilización de las decisiones a nivel económico y permitir que el país siga marchando en medio de estas complicaciones. ¿Dónde se debería ajustar? A ver, hay varios ámbitos donde deberían realizarse ajustes. En primer lugar, usted destina cerca de 10.000 millones de dólares anuales en la nómina de todo el sector público, no solo el gobierno central, de todo el sector público. Usted necesita hacer una reducción importante ahí, porque en primer lugar la distancia con los salarios promedios del sector privado le da ese espacio, y segundo porque la situación no le permite atender ese nivel de gasto en nómina. Entonces, por ahí va un primer ajuste. Por cierto, solo ahí usted tiene alrededor de 70.000 contratos ocasionales que ya fueron anunciados hace bastante tiempo atrás y que vemos que no se ha avanzado mucho. Esa es la primera decisión. Los bienes y servicios es un gasto corriente. Eso está atado también a el tema de la nómina. Ahí nosotros estamos con más de 3.000 millones anuales de gasto. Creo que tiene que hacer una reducción significativa. El tercero son los subsidios a los derivados. Seguimos subsidiando a lo que se llama el precio y no reemplazamos este subsidio por lo que debería ser un subsidio al transporte público. ¿Beneficiando a quién? A los contrabandistas, beneficiando a los que no necesitan el apoyo del Estado, y con eso le mermamos recursos al Estado
para que pueda gastar en lo que realmente debe gastar. Entonces, estos elementos más una reestructura de la deuda que le permita a usted liberar fondos, solo en intereses anuales son cerca de 4,000 millones. Entre los intereses y estos recortes, usted estaría de alguna manera contribuyendo para que el presupuesto del Estado pueda ser financiado de mejor manera, y aparte las contribuciones que se están solicitando, que lamentablemente ha tenido mucha oposición y no es un tema para de alguna manera juzgar, porque se ve que los deberes no han sido hechos de la debida forma. Yo creo que el tamaño del Estado se ha reducido en una proporción demasiado pequeña, y ahora la gravedad de la situación le obligaría o debería obligarle al gobierno a tomar las decisiones que tiene que tomar. Bueno, hemos hablado en estos minutos sobre el impacto, sobre todo en el ámbito público, en las cuentas fiscales, pero ¿qué es lo que pasa en el sector privado durante estos días de confinamiento, de paralización de actividades y demás? Desde la presidencia de la Cámara de Industrias de Guayaquil, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, se ha advertido que al menos 3.384 millones de dólares se han caído o se ha registrado como pérdidas en ventas durante estas 8 semanas de confinamiento que ha vivido el país. ¿Qué está evidenciando también esta cifra en el sector privado, que reflejan pérdidas además? Bueno, el que realmente mueve la economía hacia arriba o hacia abajo es el sector privado. El sector privado es el que aporta para, por ejemplo, generar empleo, es el que aporta para que el PIB crezca o decrezca en este caso. Y ahora estamos viendo un impacto, yo diría, no visto en la historia económica del Ecuador. Si el Ecuador llega a caer el 10% más este año, sin duda va a ser la caída de producción más importante de toda la historia económica del Ecuador, mucho más fuerte que el año 99, que caímos un poco más del 5% cuando se produjo el feriado bancario. En la situación actual, fíjese usted, solamente en la industria del turismo, lo que es hotelería, restaurantes, bares, sitios de entretenimiento, solamente ahí usted tiene alrededor de 450,000 personas que trabajan de manera directa. Esas personas en este momento no están actuando, está paralizado totalmente el sector. Así que las cifras que se han citado son absolutamente, yo diría, muy representativas y ilustran por qué razón las estimaciones de caída del PIB se acercan a un porcentaje como el que cité, de alrededor del 10%. Esta cifra realmente genera mucha preocupación, que esta caída del Producto Interno Bruto total nacional llegue casi al 10%, superando incluso lo que se registró en el terremoto del 2016 y en la crisis financiera del año 99, realmente tiene que llevarnos a reflexionar como país. Es un momento, Fabricio, donde tenemos que estar claros que el problema es de todos. Tampoco es justo asignarle la responsabilidad a un solo sector. Este es un problema donde estamos involucrados el gobierno, el sector privado, los empleadores, los empleados, los dueños de los bancos, los clientes de los bancos, absolutamente todos. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque todos tenemos que aportar, todos tenemos que colaborar, todos tenemos que dar nuestra cuota de contribución, nuestro aporte de solidaridad, obviamente balanceado, los que más pueden más, los que menos pueden menos, pero también hay que dar ejemplos. El sector privado sí ha esperado que el gobierno dé el ejemplo de un recorte importante de aquellos gastos improductivos como los que cité, donde lamentablemente todavía no ha actuado. Y claro, ahí hay las posiciones de que si ese ha sido el actuar, ¿por qué en cambio ahora se pide la colaboración de sectores que están complicados? El día de ayer me informaban de muchas empresas que no tienen caja para nada, a pesar de que tuvieron utilidades del año anterior, que hayan tenido utilidades del año anterior o los últimos años inclusive, no quiere decir que este momento tengan la liquidez para aportar. Igual en el caso de algunas personas, pero en todo caso, lo de fondo es que aquí debe primar el espíritu, en primer lugar, de un programa integral y completo, y en segundo lugar, donde todos los actores tenemos que coparticipar
de manera, como explico, balanceada y equilibrada. De acuerdo, muchas gracias, economista, por la información compartida. Muchas gracias, Fabricio, siempre a la orden. Muy gentil. Agradecemos al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, por ofrecernos su punto de vista frente a la situación económica financiera que está viviendo este momento el país, mucho más agudizada por la presencia del COVID-19.